Estás escuchando el podcast Lane 4, donde nos sentamos con nadadores experimentados, entrenadores y conocedores de la natación para aprender sobre sus experiencias y las lecciones que han aprendido durante su carrera deportiva. Somos Daniel y Pedro, y en el episodio de hoy nos sentamos con la nadadora olímpica colombiana Isabel Arcila, quien nos comparte de su experiencia y obstáculos que ha superado en su proceso al volver de una fuerte lesión. Vale, pues aquí ya vamos a empezar. Otra vez bienvenidos aquí al podcast Lane 4. Estamos de nuevo con Isa Arcila. La vez pasada que intentamos grabar con ella tuvimos dificultades técnicas, pero ya pudimos concordar con ella y pues vamos a hacer el episodio. Este episodio va a estar un poquito enfocado en las lesiones de la natación y cómo lidiar con ellas, prevenirlas y salir más fuerte después de la recuperación de la lesión. Isabela es una nadadora profesional de Colombia que ha asistido a Juegos Olímpicos en Río de Janeiro y nos va a contar un poquito sobre su historia y también de cómo ella ha estado luchando con una lesión muy fuerte de la cual tuvo que tener cirugía, y nos va a platicar de su proceso. Isa, ¿cómo estás? Hola, los saludo con mucho cariño. Ojalá ahorita sí podamos por fin hacerlo porque me parece un espacio muy chévere donde podemos hablar de cosas que a veces la gente no se da el tiempo de hablar o las personas, a veces los deportistas no sienten que es importante y, y hay muchas cosas que aprender de lesiones, no solo de cómo prevenirlas y de cómo salir de ella, sino de lo que uno puede también aprender, ¿no? Emocionalmente, en la parte psicológica de una lesión. Entonces, bueno, feliz de estar aquí. Nos alegramos mucho. Cuéntanos un poquito de ti, si nos pudieras decir tu historia brevemente, cómo comenzaste a nadar hasta el punto que te lesionaste. Yo empecé a nadar a los 7 años, que era muy chiquita. Mi familia es muy deportista, siempre, toda, mis papás, mi hermana. Pasé por muchos deportes, empecé con los deportes de equipo, basquetbol, fútbol, voleibol. Me di cuenta que eso no era para mí porque no me daba mucha rabia con los otros niños, los otros que jugaban conmigo cuando las cosas no las hacían bien, como que se me salía de control. Entonces, en esa época mi hermana nadaba y yo hacía atletismo, pero teníamos entrenamientos a diferentes horas, entonces cuando yo salía de mi entrenamiento tenía que ir a verla a ella entrenar, y como era tan hiperactiva, entonces desesperaba a todo el mundo mientras esperaba. Entonces llegó un momento en que yo le dije: mami, no, ¿sabes qué? Méteme ya a natación y ahí ya estamos las dos entrenando. Y como a las 2 semanas tuve una competencia de categoría infantil, o sea, en esa época competía a los 25 metros patada, 25 metros libre, pero gané todas mis pruebas. Entonces, para mí fue haber encontrado, uno, era muy competitiva y a mí me gustaba ganar. Y dos, todo dependía solo de mí. Entonces yo dije: Dios, no, esto ya es el cielo, esto es lo mío. Y desde ahí entonces me quedé. Empecé, yo soy de Cali, en Colombia, empecé en el club, se llamaba el Club San Fernando, y tenían un equipo de niños muy bueno a nivel nacional. De hecho, fui campeona nacional infantil, juvenil primer año, juvenil B y hasta mayores, y ahí pues me fui formando. Fui mi primera selección Colombia a los 12 años, me gané mi primera medalla internacional a los 12 años, y de ahí fui escalando, haciendo la carrera deportiva, como yendo a suramericanos juveniles, centroamericanos escolares, Juegos Olímpicos juveniles, y la verdad es que siempre me ha ido bien. He obtenido muchas medallas en todos estos torneos, y logré llegar hasta los Olímpicos. Cuando cumplí 17 años yo me gradué del colegio y fui a estudiar a Estados Unidos con una beca estudiantil en la universidad en SMU, y cuando yo llegué allá a la universidad yo ya venía con una meta de los Juegos Olímpicos de Londres, porque ya pues estaba tan centrada, tan enfocada en que la natación era mi carrera, lo que yo quería hacer, que esa era pues mi segunda gran meta, que mi gran sueño que me hacía falta. ¿En qué fecha entraste a la universidad de Estados Unidos? A la universidad entré en el 2011, en agosto del 2011, justo después de mi primer campeonato mundial de mayores de piscina larga en Shanghai.
De ahí yo Entonces tenías fui a un la- año para Londres. ¿Y en qué tenía un universidad año. fue? Perdón. Se llamaba SMU, Southern Methodist University, era en la ciudad de Ok. Dallas. Ujú. Eh, ¿Era en, esa, división en ese uno, 2? era es División uno y en ese momento había una nadadora, una espaldista, que era lo que yo quería clasificar en 100 metros de espalda, sueca en la universidad muy, muy buena. Entonces yo tenía mucha ilusión de llegar ahí para poder entrenar con esas. Yo nunca había tenido la oportunidad de entrenar con personas que fueran mejores que yo y yo tenía mucha ilusión de eso porque sentía que me podía ayudar a mejorar mucho. Ujú. Efectivamente así llegué a Dallas, hice muy buena conexión con el entrenador, me estaba gustando mucho la metodología de entreno, me estaba adaptando bien a la ciudad, a la universidad y venía muy bien, la mente la tenía súper bien enfocada, o sea, era Londres, 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 Londres. Yo me imagino los Y entrenamientos, Isabela, porque a la gente que es muy competitiva no le gusta ni que le ganen en el calentamiento. bueno, pasa que la verdad, honestamente, a mí los entrenamientos de agua, curiosamente, me dan pereza. Yo no sé por qué, no sé por qué. O sea, si yo pudiera ir a hacer ejercicio de pesa, preparación física, ir a la competencia de natación y ganar, eso yo lo haría. Pero los entrenamientos de agua me da pereza. Pero llega la hora, entonces no soy de las que son competitivas en el calentamiento, pero llega la hora de que si, digamos, es una serie de velocidad muy dura y es como el entreno, pues obviamente yo sí quiero ganar y ser la mejor, eso sí es cierto. O sea, ahí Ujú. sí es competitiva con todos. Pero bueno, eh, llegué a los Juegos Olímpicos de Londres y estuve muy, muy, muy cerca de clasificar. O sea, yo preparé toda mi vida y mis planes de ese verano de 2012 alrededor, contando con que yo iba a los Juegos Olímpicos de Londres, estuve compitiendo una vez al mes buscando marca clasificatoria y estaba en una competencia muy reñida con otra nadadora colombiana porque con la marca B que las dos estábamos buscando, pues solamente podía ir una y llegó a tal instancia, una vez yo la ganaba, otra vez ella estaba por encima y así nos fuimos turnando hasta llegar al último fin de semana opcional de clasificación, donde, bueno, al final ella tuvo más oportunidades que yo en competir los 100 metros de espalda y desafortunadamente, bueno, fue ella la que se ganó, esa fue, se ganó el cupo olímpico. Eh, Ujú. Eso me marcó muchísimo, me dio supremamente duro, casi que la verdad siento que pasé por una depresión corta. Yo no tenía más planes porque ya después de haber competido en el último clasificatorio, yo pensaba ya, bueno, me voy a campamentos de entrenamiento para Londres, me reúno con mi equipo, después me voy a Londres y después me regreso a mi casa y todo el mundo feliz, pero eso no fue al final así. Y entonces regresé yo a Dallas, todas mis amigas que se iban a clasificar y mi entrenador, perdón, que se habían clasificado y mi entrenador se iban a los Juegos Olímpicos y me quedaba yo ahí sola, dejé de ir a entrenar, lloraba muchísimo, me acostaba llorando. Entonces mi entrenador me dijo, no, mira, Isa, tienes que regresar a Colombia y vas a tomarte el tiempo de recuperarte, de sanar, de hacer tu duelo, pero cuando regreses vas a volver más fuerte. Entonces, bueno, yo me regresé muy, muy triste, me despertaba a las 4 de la mañana a ver natación y lloraba, 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 y mi mamá tal fue que me dijo, no, mira, Isa, no te hagas esto más, no te despertes más a ver natación, no lo vas a ver más. Y bueno, ahí hice mi duelo, lloré más días, pasó el momento y desde ahí dije, esto que acaba de pasar, ese sentimiento que tuve tan horrible, nunca jamás lo quiero volver a sentir, entonces voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para nunca más tener que volver a estar en esa posición. Y desde ahí empezó la preparación para los Juegos Olímpicos de Río. Continué en Dallas, terminé mi carrera, me gradué de negocios internacionales en el 2015 y en ese momento yo sentí que ya el ciclo de vida del entreno, del programa que yo estaba recibiendo, lo había cumplido ahí, entonces me cambié de entrenador y me mudé a Los Ángeles a entrenar con Collie Stickles, que es el entrenador con el que ahora estoy, Ujú. con la fe pues de clasificarme ese sueño que todavía estaba tan evasivo, no lo había logrado, y el cambio a los entrenamientos con él fue un cambio bastante radical, porque yo pasé de hacer 2 sesiones de agua, 3 sesiones de pesas, a hacer solamente al día, pues yo hacía 10 sesiones de agua a la semana y 3 sesiones de pesas, pasé a hacer 6 sesiones de agua solamente,
pero 6 sesiones de entrenamiento en tierra. Entonces sentí que Pues estaba especial eso explotando. para tú, ¿no? Perdón, eso es ¿Perdón? especial para ti, ¿no? Porque a ti te encanta hacer el entrenamiento en seco. Exacto. Exacto, Te cae como exacto. anillo al dedo. Anillo al dedo, yo sentía que por fin iba a poder explotar todas esas cosas que a mí, uno, me iba a divertir muchísimo más entrenando, y dos, yo sentía que yo tenía esta fibra rápida y explosiva por dentro que se estaba perdiendo en tanto kilometraje en agua. Y cuando llegamos con él, él es una persona súper enfocada en la técnica, en la velocidad, la potencia y cosas muy específicas de la velocidad que me parece revolucionario y único. Muy poquitos entrenadores lo hacen y su metodología es única. Para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado y de hecho mejoré mi tiempo, bajé medio segundo en un 50 en 2 meses y medio, que a mí en mi vida nunca me ha pasado. Entonces, Wow. bueno, sí, llegamos al último clasificatorio para Río, que fue en las Bahamas, y logré mi marca para Río, me fui a los Juegos Olímpicos de Río, en Río logré bajar mi tiempo aún más, establecer un nuevo récord nacional, pero quedamos con la espinita porque la meta con mi entrenador era pasar a semifinales Ujú. y pues no se logró, entonces bueno, de todas maneras yo me quedé con lo bueno que había sido mejorar, yo llevaba muy poquitos meses, para ese entonces yo ya llevaba 4 meses con él, que en realidad era muy poco, pero había mejorado muchísimo, entonces yo me sentía con muchísimo potencial de mejorar hasta Tokio, entonces bueno, seguí con él y es un entrenamiento de menos volumen, pero de mucha intensidad, muy intenso. Todo hay que intentar hacerlo. Tiene unos estándares muy altos, perfección, perfección en ejecución, en asistencia, en intención. Y eso Sería, sumado, eso sería, sería estilo USRPT, algo así. no. No, porque no es siempre a toda máquina, o sea, no es siempre hasta que te mueras, sino yo digo que el estándar de calidad es muy alto. O sea, si vamos a hacer un ejercicio técnico, tiene que ser perfecto. Si vamos a hacer ¿me entiendes? Sí. Él lo tengo, te puedo explicar. Hacemos un estilo un estilo por día. El lunes es libre, el martes es espalda, el miércoles es velocidad, el jueves es pecho, el viernes es combinado y el sábado es mariposa. De todo se hace unos 2.500 metros de trabajo de técnica, pero el trabajo de técnica es muy complejo, muy específico y se hace a altas velocidades porque es la mejor manera de corregir ejercicios técnicos. Y la segunda parte es, dependiendo del día, es aeróbico enfocado en la velocidad, o sea, de a 100 metros máximo, nunca hacemos más de 100 metros, o si no, el trabajo del regreso del 100 o velocidad pura, dependiendo del día. Entonces, tiene unas cargas balanceadas durante la semana, no es tanto como 30 de 50 lo más rápido que puedas hasta lo que más puedas hacer, no es tan así. Eh, Se trabajan todas las zonas el 100 se divide, digamos, el principio, el medio y el final, y por día se va trabajando diferentes partes de la carrera. Pero bueno, Eso es ciencia. sí, él tiene su metodología que al final, yo no, para explicártelo, la verdad sería imposible. La única manera de que lo entendieras es que te pasaras unos meses conmigo y lo entendieras porque es algo muy único y, y muy de su cabeza. Él ni siquiera tiene el plan escrito antes de llegar, él lo va escribiendo dependiendo cómo nos va viendo y dependiendo de las necesidades del día. Entonces, es muy único. Qué Pero interesante. sí, pero sí, obviamente sí es exigente, sí, para uno volverse velocidad y para mejorar esas milésimas de segundo, pues tienes que empujar el motor hasta el rojo y mantenerlo ahí en rojo. Entonces, la exigencia al músculo y al cuerpo es bastante. Y eso sumado a los 18 años o 16 años anteriores, pues causa desgaste en el cuerpo, aunque uno no lo quiera y por más que uno lo quiera prevenir. De pronto pudo haber sido previsto haciendo más fortalecimiento, no lo sé, pero ¿qué me causó ya después de tantos años de entrenamiento para no ponernos tan complicados? Aquí es la clavícula, ¿cierto? Ujú. Y por aquí está como el fémur del brazo, del hombro, y eso aquí se junta con el acromio. Entonces la clavícula y el acromio están así pegados y tienen un cartílago que va aquí en el medio. Pues yo ya no tenía más cartílago y los huesos estaban chocando mucho
Y esa chocada había sacado una especie de puntica en uno de los huesos y estaba rompiendo, rompiendo, rompiendo y se me inflamaba mucho y cada brazada me dolía quitarme la camiseta, me dolía peinarme, levantar así una Wow. botella, me dolía muchísimo, pero bueno, me llegué a hacerme todos los exámenes, me habían dicho, intentemos infiltrarte, entonces me infiltraron y duré otro mes y medio y después encontré otra terapia que se llamaba proloterapia y Ah, ayudaba, sí, yo la conozco. bueno, me ayudaba eso con el dolor, me ayudaba y así lo prolongué, pero ya llegó un momento en el cual yo en verdad no lograba hacer mis entrenamientos en la exigencia que se necesitaba para ir a unos Juegos Olímpicos o tener los resultados que yo quería. Entonces me regresé a Colombia porque en Colombia yo tengo pues un mejor acompañamiento de parte médica, del Comité Olímpico, aquí van a estar más pendientes de mí, ¿no? Y me pueden dar la mano. Entonces me regresé y hablando con mi médico me dijo, mira, Isa, tienes los Juegos Panamericanos y está la incertidumbre de que si cuando yo rompa tu hombro, el labrum, que es la membrana que mantiene el hombro así pegado arriba, está rota, me toca pegarla y para que ella se mantenga ahí y se recupere bien, pues te toca quedarte con el brazo así inmóvil por mínimo 6 semanas. Entonces yo le decía, no, doctor, mire, yo no puedo parar 6 semanas porque yo tengo uno los Juegos Panamericanos y dos los Juegos Olímpicos son el otro año, yo no tengo 6 semanas. Bueno, entonces seguimos intentando la proloterapia, todo, y competí en Toronto, llegué en muy mala forma, eso fue difícil para mí porque yo sentía que yo venía muy bien encaminada a ganarme medalla en Panamericanos, que era mi siguiente gran reto, y yo sentía que yo podía. Bueno, no se dieron las cosas, pero ahí ya aprendí, ahí ya cuando sí competía se me inflamaba muchísimo más el hombro, o sea, ya ahí sí no me podía ni, no toleraba ni que me lo tocaran. Entonces, llorando terminé de competir, 50 libras fue lo último que yo competí, y llamé al doctor y me dijo, no, Isa, llega mañana y al otro día te opero. Y así fue, al otro día me operé. Gracias a Dios, la operación no era del labrum, sino solamente lo que les conté. Entonces, ¿qué hizo él? Él rompió y como la clavícula y el acromion estaban así pegados, pues él me cortó un pedazo así de hueso, creó el espacio y ya, volvió a cerrar y ahora ya la molestia se me quitó, la recuperación la verdad fue bastante rápida y lo que Y me eso ayudó a... en los Panamericanos, o sea, te fue con relación al tiempo, ¿subiste mucho tu mejor tiempo? Sí, sí, yo llegué a los Panamericanos con un 25.1 que hubiera estado peleando medalla en lo que fue resultados ahí. Yo, o sea, la idea era clasificar a los Juegos Olímpicos, o sea, hacerme un 24 y con lo que yo esa era el escenario ideal, ¿no? Medalla de oro, yo Sí, quería mi claro. medalla de oro. Y no, yo digamos, fuimos finalistas panamericanos, pero con 25, 80 y pico, 70 y pico. Entonces sí, o sea, 60 centésimas en un 50 es demasiado tiempo. Eh, Era necesaria la cirugía para, si yo quería llegar a Tokio, pues obviamente no estaba pudiendo hacer los entrenamientos bien, era algo necesario, yo me tenía que operar así el tiempo no estuviera, ya después solucionar, pero si no me operaba el chance de ir a Tokio, pues era cada vez menos, ¿no? Ujú. Exacto. Entonces me operé y con muchos nervios, pero gracias a Dios, bueno, lo tomé como, listo, el gran sueño es ir a los Juegos de Tokio. Si me opero, tengo chance. Si no me opero, tengo menos chance. No, Entonces, pues voy a tomar mi mayor chance, ¿no? Y me mantuvo vivo que yo siempre he sido una persona de metas. Eh, Así como una escalerita, una escalerita, una escalerita. Y yo tengo como una filosofía de vida y es celebrar las pequeñas victorias del día a día. Entonces, en Colombia tenemos los Juegos Nacionales, que es, haz de cuenta, los Juegos Olímpicos, pero dentro de Colombia, y se compite por cada región, departamento o estado. Aquí en Colombia les llamamos departamentos. Y competimos, es los Juegos Olímpicos, todos los deportes dentro de Colombia. Y eran en noviembre, yo me operé en agosto y eran en noviembre. Entonces yo dije, bueno, mi meta siguiente es ser la máxima medallista de oro de los Juegos Nacionales para noviembre y voy a nadar 50, 100 libres, 50, 100 espaldas, 50 mariposa y los 3 relevos. Entonces, Oye, voy a y ganarme todas las de oro. Y te con un acaban de hombro operar, ¿que operado. no?
¿Qué? Te acababan de operar. Me acaban de operar, Exacto. No, yo me fui, yo le dije, doctor, antes en la sala de cuando estaba así ya acostada en la camilla, le dije, doctor, vea, yo necesito para noviembre poder ganarme mis 8 medallas de oro, entonces déjeme o sea, lo más invasivo posible, doctor. Y me dijo, tranquila, se rió de mí y me dijo, tranquila, Isa, que todo va a salir bien. Bueno, de hecho, así nos despertamos. Gracias a Dios, la cirugía no era del labrum, no tuvimos que pegar el labrum, sino solamente cortar el huesito. Y la recuperación era muy rápida, era lo que se demorara el hueso en cicatrizar y lo que se me demoraran las 3 cicatrices en cerrarse. Entonces, ¿Y yo en cuánto duró? realidad, yo entré al agua, o sea, no movía la mano así, pero volví a entrar al agua a los 5 días. El quinto Wow. día volví a entrar al agua, yo era, o sea, todavía muy inflamada, me ponía como una cinta protectora del agua, un Tegaderm para proteger las cicatrices, pero ahí me metí, hacía flechita. Por ahí a las 2 semanas pude levantar el brazo así, o sea, hacía flechita, ni siquiera en flecha así, sino como en 11. Ujú. Y Ok. hacía patadita, patadita, por ahí al mes ya lograba dar brazadas, obviamente muy despacio, sin inhalar agua ni nada, pero dándole, y empecé fisioterapia el tercer día de la cirugía. Empecé fisioterapia frío, calor, TENS, movilidades, cosas para recuperar la movilidad del hombro, que eso fue lo que el doctor me dijo, de una tenemos que recuperar movilidad, nada de quedarse quieta, porque te vas pegando, o sea, él se va pegando, se va quedando ahí. Entonces me enfoqué en eso. Tenía muy vivo los Juegos Nacionales, Juegos Nacionales, y 8 medallas son 8 medallas. Es que si tus metas no te asustan, entonces no son demasiado grandes. 8 medallas de oro en Juegos Ujú. Nacionales, 8 medallas de oro en Juegos Nacionales. Y así todos los días se empezaba. Obviamente yo tuve que hacer toda la recuperación acá. Y en Colombia no hay ningún entrenador que tuviera la metodología ni siquiera parecida a la de mi entrenador. Y como yo les dije, mi entrenador no es alguien que llega al entrenamiento con el papel listo, sino que lo va haciendo el día a día. Y me dijo, Isa, a mí me queda imposible mandarte entrenamientos porque yo no te estoy viendo. Además, son tan complejos que la verdad él no podía. Entonces tuve el acompañamiento de Brett Hawk, que la verdad se portó increíble conmigo, fue un ángel que llegó para mí en ese momento. Él había pasado con la misma experiencia con Bruno y está ayudando a Lili Ibáñez también. En ese momento ya estaba pasando por su hombro. Tenía ya la experiencia de nadadores lesionados, entonces él me estuvo mandando programas y yo los hacía completamente sola. Al principio era mucha patada, mucha patada, mucha patada, hipóxico, mucho hipóxico. Entonces yo todos los días tenía la disciplina, eso sí, mantuve también el entrenamiento en fuerza, en tierra, todo lo que yo podía hacer, este brazo, abdomen, pierna, lo hacía. Y ahí lentamente iba incorporando el otro brazo y con Brett y los entrenamientos de Brett logramos llegar en forma decentemente suficiente para lograr las medallas, todas las medallas de oro que me había propuesto, me las gané en noviembre y ahí fue que dije yo, wow, la verdad, ¿qué saco de todo esto? Uno, que todo pasa por algo, o sea, eh, esa lección de vida me tenía que llegar porque no todo siempre es para arriba. Yo venía teniendo un ciclo olímpico hermosísimo donde todo era oro, todo era récord, todo era ganar. Pues también había, ninguna gran historia es toda así lineal hacia arriba, sino que tiene también unas partes hacia abajo. Entonces, ¿qué aprendí yo de ahí? Que tengo la disciplina suficiente para entrenarme absolutamente sola, porque mis sueños están lo suficientemente bien establecidos y son importantes para mí como para tener esa disciplina. Eh, que se puede lograr, que a uno, ustedes se sorprendieron horrible cuando yo les dije, me voy a ganar 8 medallas y son en 2 meses y medio. Pues sí, todo se puede lograr, que nadie les diga que no. Si ustedes sienten en su corazón y en su mente que eso es posible, esto sí es posible. Y que No, y Tokio, esta historia perdón, esta historia que nos estás contando está súper, o sea, motivacional porque, como dices tú, la meta que tienes es es como que el fuego que está agregándole a tu fogata para seguir creciendo, porque y otra cosa que me recordó es que, no sé si ustedes han visto esta película, pero se llama Without Limits, y se trata de un corredor americano que se llamaba Steve Prefontaine, sí, y sí, sí, él, ¿sí lo has visto? el de Nike.
Sí, él, su Sí, entrenador era el que creó Nike y Steve era un corredor súper, súper rápido y una vez se lastimó antes de los, no sé si eran los nacionales de NCAA o si eran los Olympic Trials, pero se lesionó y le dijeron, no, no puedes correr así porque tenía como 3 o 4 días para la competencia y ajá, se cortó el pie muy mal y no le importó y así corrió la carrera, eran como 10 kilómetros o algo así, o sea, de correr. Y cuando terminó la carrera, uno de los atletas le dice, por lo menos te la puse difícil porque obviamente ganó él, pero no por tanto como por lo que normalmente ganaba. Y claro. cuando llegó la carrera le quitan el zapato y estaba cubierto en sangre su pie, o sea que no le importó su lesión, él siguió con su meta. Entonces me recordó muchas historias lo que tú tienes. No, y a mí me impactó mucho lo que dijiste, Isabela, que si la meta no te asusta, no es meta prácticamente. Y eso es algo muy importante, porque yo estoy seguro que cuando tú te ibas a operar o estabas operada, que tú decías, yo voy a ganar 8 medallas, la gente quizás te decía, ah, sí, tú puedes, pero en su mente decía, no, Isabela está muy loca si cree que va a ganar 8 medallas acabada de operar. Entonces, eso es muy importante y eso deja mucho que decir, porque quizá hay nadadores, y vamos a ponerlo en sentido amplio, hay muchas personas que tienen meta grande y se dejan afectar por los comentarios de las otras personas y ya ahí muere la meta. Y mira, y fíjate cómo tú siempre tuviste tu meta clara, es decir, tú estabas como los caballos. Tú sabes que cuando los caballos están corriendo le ponen algo aquí en los ojos para que solamente mire para adelante y no se distraiga. Así mismo tú estabas y eso en verdad es algo de admirar y que si hay muchas personas que tienen meta y alguna vez piensa que son grandes, o sea, no son grandes nada, sí, sí se puede hacer. Lo ideal es no dejarse llevar de nadie. Cuando me gané mis 8 medallas, ahí sí todos, wow, felicitaciones, qué increíble lo que hiciste, eres la mejor, toda la cosa y toda la cosa. Pero fueron los primeros en dudarme. Entonces, ¿qué pasa? Hay miles, las personas que te dudan y te dicen que eso no se puede, eso son limitaciones propias de ellos. Ellos no sienten eso imposible y lo dicen y un reflejo de lo que ellos mismos sienten. Entonces uno no debe dejar ni absorber esas limitaciones que tienen las demás personas. Para mí no es suficiente decir, bueno, yo voy a ganar mis 50 libre y hacer lo que pueda. Me parece mediocre. Lo que yo puedo hacer es ganarme mis 8 medallas de oro y de hecho lo voy a hacer. Ya después ellos verán si me dicen que puedo, que no, que estoy loca, bueno, ya ese será mi cuento, ¿me entiendes? Porque si uno no es el fan de uno, si uno no es quien despierta las ganas, si uno no es quien cree en uno, nadie más va a creer en uno más que uno. Entonces eso te toca hacerlo a ti. Uno tiene que tener bajo control todo lo que se pueda controlar y lo que no, dejarlo ir. Pero si yo puedo controlar mis entrenamientos, mi dieta, mis pensamientos, mi disposición, mi actitud, ¿me entiendes? Tener listo lo que tengo que tener listo, eso lo tengo que hacer yo. No tiene que venir de nadie más. Entonces, eso es un mensaje que sí, si yo me quiero ganar mi medalla de oro olímpica, pues no me traten de ridícula ni de soñadora perdida ni descabezada, porque yo sí siento que me la puedo ganar. Y así tiene que pensar uno. Claro, sobre todo en los momentos en los más difíciles como cuando tú estabas lesionada y donde, o sea, aunque tú quisieras meterte al agua y entrenar, aunque te den pereza los entrenamientos de agua, te apuesto que tú no te importaba meterte a hacer 10 200 Exacto. porque lo que querías era estar en el agua. Y me dan pereza No todavía, podías. me dan pereza. Y en este momento que tengo que volver de una cuarentena que 3 semanas y me toca hacer entrenamiento aeróbico, me da pereza. Pero ¿qué pasa? Que quiero ir a los Juegos Olímpicos y ganarme medalla. Entonces, ¿qué pasa? Pues las tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Eh, es difícil, sí es difícil. Me canso horrible y tengo peleas mentales conmigo misma. Las tengo, pero igual y lo hago. Ujú. Cuando me dolía el hombro y por terquedad no me operaba y no me operaba, pero yo quería entrenar, entonces seguía nadando, ¿me entiendes? O sea, los sueños y las cosas que uno tiene que hacer tienen que ir acorde, ¿no? No puedo decir quiero soñar en esto y quiero esta cosa grandiosa, pero hacer cosas así más o menos. Los sueños te dan la vida y es lo que te da la motivación para arrancar, pero tu dedicación y lo comprometida que estés con este sueño es lo que te ayudan a llegar.
el transcurso, es el puente entre el sueño, lo que quiero y lo que vas a hacer. La disciplina es la que los une. Claro, Wow. y Y me, eso me fue en identifico el mucho. 2019. Esas ¿Cómo? 8 medallas fue en el 2019. Sí, 2019, noviembre. Ok, entonces ya este año tú tenías en mente, bueno, tienes en mente Tokio, ya no es este año. O sea, ¿lo viste como una ventaja que ahora Tokio sea en el 2021? Porque eso lo estaba conversando con Daniel, como que, concho, quizá a Isabela le conviene que sea en el 2021 porque quizá tiene más tiempo, pero tal vez tú estabas preparada para ahora, o sea, ¿cómo te ha afectado esto, que muevan las Olimpiadas? Pues, dadas las circunstancias, en el momento que estábamos, yo dije, no, bueno, listo. El suramericano es en la última semana de marzo, con toda, o sea, yo me regresé a Estados Unidos el 31 de diciembre. Dije, tengo estos 2 meses y medio y tengo que estar en forma para hacerme la marca clasificatoria. Y entrené así, tal cual fuera mi última vez y mis últimas piscinas del mundo que iban a dar. Y me sentía súper bien preparada. Yo ya, de hecho, ya había empezado, llevaba como 2 días en taper, en descanso, en descarga, cuando pasó todo esto y yo me sentía muy bien, pero sin embargo yo sentía cierta prisa, estaba un poquitico apurada intentando lograr la preparación bien. Entonces pasó todo esto y yo, wow, pues ahora me quedé hasta con las ganas como de saber si ya estaba en forma, mi mejor forma otra vez, porque digamos, yo en noviembre sí gané esos oros, pero mis tiempos no fueron pues los mejores de mi vida. El suramericano iba a ser como mi primera gran competencia otra vez después de cirugía y después de haber entrenado otra vez en forma. No la logramos tener, pero ¿de qué me dije yo? Yo me dije exactamente eso que ustedes pensaron. Pues bueno, pues pusimos los Juegos Olímpicos, me da es tiempo de empezar a entrenar otra vez, de prepararme bien. Además, va a retrasar a todo el mundo al mismo nivel mío. Ya no voy a sentirme yo la que estoy atrasada, sino que todos vamos a parar estos 2 meses y medio o 3 meses y vamos a empezar de ahí para allá y todos en la misma carrera, como borrón y cuenta nueva. Entonces, a mí me cayó como una noticia muy buena. Ya ahorita lo que pasa es que ya empiezo a ver a la gente que ya está pudiendo entrenar y yo todavía no, entonces ahí eso también hay que darle manejo porque es una parte mental también, pero claro, la vi, dije, no, me dieron otro año para terminar de prepararme bien. Me falta clasificar, pero voy a clasificar y me va a ir muy bien. Claro que sí, sobre todo Lo con esa sabemos, mentalidad lo que sabemos. tienes. Muchas No gracias. cualquiera. Iba a decir que ¿Y, me identificaba mucho y qué contigo tú con le lo que estabas pones? contando sobre que la gente quiere metas grandes, pero no quieren trabajar, o sea, que a lo mejor quieren hacer más o menos las cosas. Y Repíteme cuentas tú que, bien. perdón, ¿me escuchas ahí? No, ¿Me escuchas? Pedro, ¿me escuchas tú? no, está como entrecortado. Sí, se oye un poco entrecortado, Daniel. A Pedro le oigo perfecto. A Ok, mí, en a lo ver que ahí. Daniel arregla. Sí, ahí sí, Daniel. Ok. Decía, déjame, espérame. No, sí, así lo voy a dejar. Me iba a cambiar de Wi-Fi, pero dije, no, después se va a desconectar la llamada. Pero decía que me identificaba mucho con lo que estabas platicando, Isa, sobre que la gente quiere una meta grande, pero no quieren hacer el trabajo que se necesita para hacer una meta grande. Y dices tú que todavía te da pereza, que estás empezando a entrenar otra vez y tienes que hacer las series aeróbicas. Y claro, a mí también, yo también era velocista cuando me retiré y no me gustaba tanto hacer las series largas como antes. Pero la gente te ve y ve que las terminas y las estás haciendo tú sola y dicen, ay, que Isa, que padre, que fácil puede hacer las cosas ella sola, pero dices tú que no, o sea, yo sé que es horrible ir a entrenar solo, pero lo tienes que hacer porque yo siempre que me metí al agua tenía mi meta en la mente, siempre, cada vez que me metí al agua, nunca me metí al agua nada más para nadar, entonces eso es algo que me identifiqué mucho contigo. Exactamente. Uno no puede ir al entrenamiento y a ver qué es lo que hay que hacer hoy, hacer las piscinas que toque. No, uno tiene que entrenar con intenciones y Ujú. pensando, estando muy pensativo, activo, parándole bolas a la técnica, la vuelta, la salida, los sentimientos en el agua, para que el momento en que llegue la competencia
no haya que pensar en nada, sino ejecutar, piloto automático. Para eso es el entrenamiento, para pensar, para aprender, para estar activo, para desarrollar habilidades. Me da una pereza horrible hacer los trabajos de fondo, me peleo conmigo misma todo el tiempo, se me hacen eternos, pero lo hago y voy también, tampoco pues me quedo encajada en la negatividad de no querer hacerlo, sino que voy uno a la vez, voy pensándome en algo a la vez y después al final de mi entrenamiento celebro mis pequeñas victorias. Bueno, hoy logré hacer 10 de 100 a tan tiempo, o bueno, hice 5 de 200 y que para mí era difícil, pero lo logré hacer y tuve buenos sentimientos, o ya siento mejor que agarre el agua, no me siento tan hundida. Todos los días hay algo por lo cual celebrar y celebrar esas cosas va poniendo un ladrillito en el muro tuyo de la confianza y la confianza propia es lo que te llega lejísimos. La diferencia en una final olímpica de 50 libre, las diferencias físicas entre los deportistas en ese momento son mínimas, esos son personas superhumanas que han desarrollado sus habilidades hasta el tope, esas son mínimas. Lo que hace la diferencia es la fortaleza mental. Ahí en ese momento de ejecutarlo, perfecto en el momento que tiene que ser, y viene de la fortaleza mental. Entonces hay que trabajarla en el entrenamiento. Estoy de acuerdo, 100%. Nos están dando una clase aquí, Daniel. Estoy tomando nota aquí yo. Y Daniel y yo leemos mucho. Nuestro comeback. Sí, y leemos mucho el libro de psicología deportiva y eso. Y eso que tú estás diciendo es realmente muy importante. Y sabemos que todavía tú no has llegado a tu máximo porque tu meta todavía es Tokio y sabemos y estás buscando una meta en cuanto al tiempo, que sabemos que lo vas a hacer. Pero, sí, ¿qué consejos tú le darías a esos nadadores que ahora mismo están, vamos a decir, lesionados o estuvieron lesionados y piensan que no podrán volver quizá al mismo nivel que estaban antes? Esos pensamientos que los están teniendo son que chequen primero qué es su gran sueño y lo que quieren lograr. Si lo tienen claro, si de verdad les enciende la llama, porque yo puedo decir quiero los Olímpicos, pero eso de verdad te mueve por dentro, eso de verdad te da mariposas en el estómago. O sea, chequea que tus sueños de verdad te den vida y sean reales. No porque muchos deportistas quieren ir a los Olímpicos quiere decir que ese tenga que ser tu sueño, no. Pero fíjate un sueño que te mueva por dentro. 2, eso de que no sé si puedo volver, no sé qué. Fíjate si son mensajes que te vienen reflejados de otra persona que los está escuchando externamente o si te los estás diciendo tú mismo. Y si te los estás diciendo tú mismo, piénsalo así. Si tú estuvieras viendo un niño pequeño de 10 años que está lesionado como tú y quiere llegar, tiene tu mismo sueño, ¿tú qué consejo le darías? Le dirías, no puedes porque estás lesionado, no vas a poder volver. Háblate a ti mismo como si le estuvieras hablando a un niño de 10 años, con compasión, con cariño, con amor, con consejos de bienestar, de armonía, porque como uno se habla a uno mismo, es lo que uno mismo atrae. Entonces, fíjense en eso. Y 2, un día a la vez. Una lesión es algo que tiene mucho, se demora, es un tiempo largo, eso no se arregla de un día para otro y viene de fisioterapias, visitas médicas, de dolores, de procesos. Entonces, un día a la vez, mantente juicioso, riguroso con todas las recomendaciones del doctor y celebra las pequeñas victorias. Si te operaron y hoy pudiste levantar el brazo un grado más, pues fabuloso, estás mejorando. Y si estás haciendo todo de tu parte y estás mejorando día a día, entonces algún día vas a volver a llegar a donde estabas y hasta mejor. Nunca se hace para peor, uno siempre puede mejorar. Entonces, positivo hacia adelante. Esos es como mis consejos, mis mensajes. Excelente. Excelentes consejos y excelente historia, súper motivacional. Te agradecemos mucho que has hecho la lucha para estar con nosotros otra vez después de nuestro intento fallido primero, pero... Quería que lo debía. Además, si yo puedo dar los mensajes y compartirlo con la gente, me encanta hacer eso. Y gracias por invitarme. La verdad, este espacio me parece increíble. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Isa. ¿Nos compartes tu Instagram para que la gente que esté escuchando te pueda seguir en tu carrera? Me pueden seguir, comentar, hablar, charlar, todo. Es @Isabela Arcila, Isabela con doble L, y Isabela Arcila, todo pegado. Ahí me pueden encontrar en Instagram. Síganme para que
Escuchen todos estos mensajes positivos todo el tiempo y los TikToks que les gustan a Daniel y a Pedro también. Eso iba a decir, para que vean también los TikToks que sube Insta todos los días, que están súper graciosos. No, para nosotros fue un placer realmente, Isabela. Nosotros sí conocíamos la Isabela que está en las redes y la que veíamos en la competencia, pero en realidad no conocíamos tu mentalidad y podemos admitir que tú has llegado es por tu mentalidad. Aquí no por talento, diría yo, sino por la forma en que tú piensas y la forma en que entrenas, y eso realmente es algo de admirar. Y queríamos decírtelo y sabemos que llegarás lejos. Muchísimas gracias. Siempre recibo esos mensajes halagadores con muchísimo amor porque me ha costado mucho llegar hasta la posición en la que estoy y sueño con poder inspirar a los jóvenes y a los que están empezando a nadar a que quieran llegar muy, muy lejos, muchísimo más lejos que lo que cualquiera de nosotros latinoamericanos hayamos llegado. Entonces, bueno, espero poder prender esa llamita en algunos de esos corazones. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isa, y mucha suerte. Gracias, igual. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast en Spotify o donde quiera que escuches tus podcasts. Somos Daniel y Pedro. Hasta la próxima.